Entonces, en cuanto a la nomenclatura sistemática, ¿sí?, de los ésteres orgánicos, nos vamos a ir primero a ver a los ésteres orgánicos. Por favor, les pido que vayan copiando esta fórmula. Bueno, espero que ya la tengan y vamos a ver que recuerden ustedes que el grupo funcional éster se encuentra aquí, básicamente. Entonces, ese grupo va a ser nuestra referencia. Recuerden ustedes que siempre nosotros buscamos la cadena más grande de átomos de carbono, en donde en esa cadena quede incluido el grupo funcional que estamos analizando, ¿sí? Siempre tendrá que quedar dentro de esa cadena principal el grupo funcional. Pero aquí hay una situación que el éster lo vamos a dividir en dos regiones, ¿sí? Ahorita al principio, en lo que nos familiarizamos, lo vamos a dividir en dos regiones para su estudio. Entonces, la primera, que es hasta el oxígeno, y la segunda, que es el grupo que se encuentre unido al oxígeno. Entonces, ¿recuerdan ustedes ¿cómo se llama? No hemos visto ácidos carboxílicos, creo. A ver, recuérdenme. Sí, ya, ¿verdad? Entonces, sí, porque tendría que haber sido. Bueno, entonces les digo, o les recuerden ustedes que en el caso del grupo ácido carboxílico, sí, ya me acordé, ácido carboxílico, este grupo de compuestos se parece mucho a los ésteres. ¿En qué sentido? Si se fijan, está constituido por R, un carbonilo, oxígeno y un hidrógeno, en el caso de los ácidos. En el caso de los ésteres, igual, es R, carbonilo y un oxígeno. Pero a ese oxígeno, en lugar de estar unido a un hidrógeno, como en el caso de los ácidos, el oxígeno se encuentra unido a un grupo alquilo. Esa es la diferencia. Entonces, los ésteres se consideran derivados de los ácidos carboxílicos, justamente. Entonces, dado esta comparación, vamos a ver entonces que vamos a dividir el éster en dos partes. La primera, que corresponde a todo lo que es propiamente el grupo funcional y hasta donde dé la cadena principal, o sea, del oxígeno hacia el último carbono que constituya a la cadena que está unido al carbonilo. Y luego el grupo pequeño que está unido al oxígeno. Entonces, aquí vamos a tener nosotros esta división, digamos una división imaginaria. Entonces, para iniciar a dar el nombre, vamos a numerar la cadena, por lo tanto, de átomos de carbono, en donde en esa cadena quede incluido el carbono del carbonilo. Y vamos a iniciar la numeración siempre comenzando por el carbono del carbonilo. Es decir, que mi cadena principal será esta. Esa será mi cadena principal. Ahora voy a numerar por el carbono del carbonilo. Y pues yo puedo identificar a este grupo como ¿qué grupo? ¿Qué nombre recibe ese grupo? El que encerré. ¿Perdón? Etil. Etil, así es. Un etil. Bueno, entonces ya podemos escribir el nombre del compuesto. Y entonces, vamos a mencionar primero lo que haya en la cadena principal. Si hay grupos alquilo, los voy a mencionar con base en las reglas de la alfabetización que ya conocemos y el uso de los prefijos. Entonces, tengo dos grupos. Tengo un etil y tengo un metil. Entonces, digo 2 etil, 3 metil,
como ya terminé de mencionar a los grupos alquilo, ahora voy a adicionar el nombre del hidrocarburo principal, que en este caso es de 4 carbonos. Si fuera un alcano, diría yo butano, pero como es un éster, entonces voy a decir butanoato, o sea, la terminación ato. Entonces, 2-etil, 3-metil, butanoato. Luego, escribo la preposición de y el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno. En este caso, es etil. Recuerdan ustedes que a los grupos alquilo les puedo llamar como, por ejemplo, en este caso, que se trata de un etil, lo puedo nombrar como etil o como etilo. En este caso vamos a usar el segundo nombre, etilo. Entonces será de etilo. Y el nombre ya completo me queda como 2-etil, 3-metilbutanoato de etilo. Ok, bueno, los que vayan terminando de copiar la fórmula, vayamos seleccionando la cadena principal. Recuerden que la más grande y en la que debe quedar incluido el carbono del carbonilo, por esa división que hacemos en esas dos regiones. Tengo dos cadenas de 7. Entonces, si tomamos la horizontal, tendría yo 1 y 2 ramificaciones. Si tomo la que va hacia abajo, tendría también 2 ramificaciones y son idénticas además. Entonces, puedo tomar la horizontal. Y ahí está. Entonces, luego numero a partir del carbono del carbonilo. Y pues identifico a los grupos que hay a lo largo de la cadena. Entonces, ¿qué tengo en el carbono 4? Es un secbutil, ¿no? Un secbutil, así es. Entonces es 4-secbutil, 5-metil, heptanoato, terminación ato, de, y luego el grupo alquilo unido al oxígeno. ¿Qué grupo alquilo tenemos? Terbutil. Un terbutil, así es. Muy bien. Pero entonces es de terbutilo. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de los ésteres inorgánicos. Nada más para recordar, ¿verdad? Que en el caso de los ésteres inorgánicos, en lugar de R unido a oxígeno, tenemos un metal. Entonces vamos copiando lo siguiente. Y bueno, pues como ya se imaginarán, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo proceso. Todo lo orgánico lo vamos a dejar de un lado. Y luego tenemos al metal. Buscamos la cadena principal, aquella en la que quede incluido el carbono del carbonilo. La numeramos comenzando por el carbonilo. Y mencionamos a los grupos alquilo que están en la cadena. En este caso es 3,3-dimetil, butanoato. Luego la preposición de, porque ya terminé de escribir todo lo que había en la cadena principal, de sodio. Entonces aquí tenemos que el metal que está unido al éster es el sodio. Sencillo, ¿no? Ok, busquemos la cadena principal. Y tenemos dos cadenas de 6 y esta es la cadena principal. Numeramos y mencionamos a los grupos. ¿Ok? Entonces,
¿Quién dice yo? Yo, profe. A ver, levante la mano, el que levante la mano primero entonces. Ok, Citlali. Adelante. Es 3-terbutil, Ujú, 4-etil, sí, hexanoato. hexanoato. Ajá, Hexanoato. Ajá. de potasio. Ato de potasio. Muy bien. Hexanoato de potasio. Perfecto. Ahora, fíjense que los ejemplos que les acabo de colocar sobre este tipo de ésteres inorgánicos incluyen metales, pero tienen una característica. Estos metales, todos ellos tienen un estado de oxidación de 1 más, ¿sí? Y entonces la escritura de la fórmula es muy sencilla. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo dijera, no sé, propanoato, veamos, propanoato de sodio. Si yo digo propanoato de sodio, bueno, entonces ya, la terminación ato me está sugiriendo que se trata de un éster. Y por otro lado, un éster que tiene 3 carbonos, incluyendo el carbono del carbonilo. Entonces lo escribo, sé que debe haber un oxígeno unido al carbonilo y de sodio. Listo. Así queda la fórmula. Pero si ahora me dicen, a ver, escribe la fórmula del propanoato de magnesio. Sí. Entonces, toma en consideración, mira, aquí lo único que se debe de tomar en consideración, lo más complicado, digamos, es el estado de oxidación que tiene el metal. En el caso del sodio y el potasio, el estado de oxidación con el que trabajan es 1 más, ¿sí? Entonces, eso significa que solo pueden unirse a una cadena del éster. Ajá. Entonces, solo pueden recibir una cadena del éster. ¿Por qué? Pues porque el éster tiene una carga negativa y el sodio tiene solo una carga positiva. Y entonces ahí se forma la unión, es que los ésteres inorgánicos son sales. Son sales, ¿por qué? Porque en sentido estricto están formados por un anión no metálico, que es toda la cadena del éster, y un catión, ¿no? Un ion metálico, que en este caso es el sodio o el potasio. Pero hay elementos metálicos que tienen otros estados de oxidación diferentes a 1. Y ponía el caso de, por ejemplo, del magnesio y todos los de su familia, magnesio, calcio, todos ellos que pertenecen a la familia 2, tienen 2 estados, perdón, no tienen 2 estados de oxidación, sino tienen 2 más como estado de oxidación. Esto significa que el magnesio, para poder formar un éster, no basta con unir a su estructura a una cadena del éster, sino que tienen que ser 2. Tienen que ser 2 para que se neutralicen esas 2 cargas positivas del magnesio. Entonces, cada éster aporta una carga negativa. Y por ello, entonces, el magnesio, cuando se une formando un éster, tiene que recibir 2 cadenas de éster. Y por ello, la fórmula nos queda como está ahí. Propanoato de magnesio son 2 cadenas de éster unidas al átomo central, que es el magnesio. Después puse otro ejemplo en donde tenemos al etanoato de aluminio. Aquí hay que recordar que el aluminio pertenece a la familia 3, es un metal,
y que su estado de oxidación es 3+. Esto significa que para neutralizar esas 3 cargas positivas del aluminio, tiene que recibir 3 cadenas de éster, porque cada cadena de éster aporta una carga negativa. Y por ello, entonces, la estructura del etanoato de aluminio pues queda como el aluminio átomo central y 3 cadenas de éster unidas al aluminio. Eso fue lo que expliqué, Emilio. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver el primer caso. En el primer caso, digamos, vamos a identificarlos como A, B, C, D y E. En el caso A, pues tenemos allí el éster. Podemos identificarlo, ¿por qué? Pues porque tenemos el carbonilo y al carbonilo se encuentra unido directamente el oxígeno y al oxígeno se encuentra unida una R, ¿no? Entonces, ahora para nombrarlo, pues hay que identificar la cadena principal. Ya no vamos a hacer esa división física, ¿no?, de la estructura. Ya espero que se hayan familiarizado con que la fórmula se va a dividir en 2 porciones y en la consideración de la cadena principal, bueno, pues siempre recuerden que debe quedar incluido el carbono del carbonilo. Entonces, que va a ser siempre nuestro carbono 1 y hasta donde le dé la cadena principal. Entonces, en este caso, pues tenemos una cadena de 4 carbonos que no tiene ramificaciones y que por lo tanto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cadena? ¿Cómo se llama la cadena? Es butanoato. Butanoato, gracias. Así es. Butanoato, la preposición de y el nombre de, en este caso, como es un éster inorgánico, orgánico, debe tener un R unido a él. Entonces, ¿esa R quién es? ¿Cómo se llama? Isopropilo. Isopropilo. Muy bien, ahí está, el primero. Luego nos vamos con el inciso B. ¿Quién lo quiere nombrar? Sí, maestra, nada más que me tarda un poquito todavía con los grupos, pero sí. La cadena principal es de 1, en donde está la O. El carbonilo. 7, el carbonilo, perdón. Sí. Después, en el lugar 3, tenemos un metil. Ok. En el lugar 4, un isopropil. Así es. Y pues son 7, sería heptanoato. No, espere. Sería. Pero, ¿cómo se escribe el nombre, Jania? Son 3 metil. A ver, fíjate. No, perdón. Es 4 isopropil. 3 metil. Sí. Heptanoato. Heptanoato. De. Mira, este es tu primer carbono, Jania. Este es 1, 2 y 3 carbonos. En total son 4. ¿Es un C-butil? No. Tiene un grupo metil en el penúltimo carbono. Entonces, el total de carbonos de tu grupo alquilo son 4. Es un primo cercano del butil, pero no es butil ni es butil. Entonces, todo este es un isobutil o isobutilo. ¿Sí? Entonces, de isobutilo. Ok, maestra, gracias. Ajá, ¿sí? ¿Quién quiere ayudarnos en el inciso C? Creo que yo ya lo tengo, profesora. A ver, adelante. Bueno, se empieza, seleccionando el carbono de
que está unido a los dos oxígenos. El carbonilo. Carbonilo, perdón. Entonces sería 4, sería butilo y sería butano, perdón. Ajá. Y tenemos metil en el carbono 2 y 3, entonces quedaría como 2,3 dimetil butanoato de litio. Muy bien. De litio. Muy bien. ¿Ya ven? Más hay que animarse. Gracias. ¿Quién nos ayuda con el inciso D? Que no los apantalle la fórmula. Yo. Adelante. Muy bien. Es 2-metilbutanoato de calcio. Ok, entonces, a ver, para tus compañeros, numeramos la cadena, ¿no? Comenzando por el carbonilo, pero aquí solo se numera una cadena. ¿Están de acuerdo? Porque las dos cadenas son idénticas. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Ahora sí. Dijiste que era 2-metil. 2-metil butanoato Ajá. de calcio. De calcio. Claro. Entonces, como las dos cadenas son idénticas, las dos cadenas del éster, con que yo nombre lo que hay en una es suficiente, ¿sí? Entonces, es correcto el nombre, 2-metilbutanoato de calcio. Y nos vamos con el inciso E. Yo. Adelante, a ver. Es 2-metil Sí. pentanoato de plata. Muy bien. 2-metilpentanoato de plata. Pues la plata es un metal que tiene solo un estado de oxidación. Entonces, tiene solo un estado de oxidación, perdón, que tiene un estado de oxidación, en este caso, de 1 más, ¿no? Entonces, eso hace que en la estructura del éster solo pueda recibir a una cadena orgánica. Y por ello, vean esas diferencias, ¿no? Es importante que recuerden esos estados de oxidación de los metales. Aquí van a echar mano de todo lo que sepan de quinto en cuanto a nomenclatura, porque así se les va a hacer más fácil, pues, hacer las relaciones que tienen que realizar. Bueno, los éteres son un grupo que presentan un oxígeno intermedio entre dos restos de hidrocarburo, entre dos cadenas de carbono. Estas se van a encontrar unidas por el oxígeno. Entonces, eso es lo que caracteriza al grupo funcional éter. Ahora, los éteres se consideran derivados de los alcoholes. Entonces, recordemos la fórmula general de un alcohol. Recordemos que la fórmula general de un alcohol es ROH. Entonces, cuando el hidrógeno del alcohol es sustituido por una R, ¿sí? Entonces, se transforma en un éter. Por eso se consideran derivados de los alcoholes. Bueno, los éteres son compuestos que, bueno, por la posición en la que se encuentra el oxígeno presente y a él directamente se encuentra unido un carbono, entonces esa unión no es una unión polar.
Por lo tanto, en cuanto a las propiedades físicas que van a presentar este grupo de compuestos, es que los éteres son compuestos, permítanme, es que siguen ingresando. Van a ser compuestos los éteres que son no polares. Al ser no polares, pues son insolubles en agua y también insolubles en compuestos o disolventes, también polares. O sea, no van a solubilizarse en compuestos polares. Entonces, dentro de los éteres, tenemos éteres muy sencillos en estructura y tenemos otros que son, digamos, más complejos en estructura. Entonces, para nombrar los éteres en la nomenclatura sistemática, vamos a tener dos maneras. Dos maneras de nombrarlos. Bueno, para nombrarlos en la nomenclatura sistemática les decía que tenemos dos maneras. Si la estructura del éter es así, sencilla, si son éteres sencillos, entonces vamos a buscar la cadena más grande de átomos de carbono. Entonces, por ejemplo, está el oxígeno y tiene dos cadenas de carbonos. Aquella más grande será la cadena principal. Entonces, en este caso, la cadena del lado derecho, pues es la cadena principal. Ok, entonces, después, la otra cadena, la más chiquita, esta cadena que es más pequeña, entonces se va a considerar como un grupo subordinado, un grupo subordinado. Entonces, para dar el nombre a este compuesto que tiene una estructura pues simple, ¿sí? No tiene ramificaciones, su cadena es corta, entonces vamos a nombrarlo así, como la palabra éter. Escribimos primero la palabra éter. Luego, voy a nombrar en orden alfabético, a los grupos que están unidos al oxígeno. Entonces, tengo que este grupo, uno es grupo metil y el otro es un grupo propil. Entonces, lo voy a nombrar alfabéticamente y digo que es el éter metil propílico. Éter metil propílico. Esa es una manera de nombrar, la forma más sencilla. Otra manera, pero apegado a esta misma regla en donde se nombran alfabéticamente a los grupos, es escribir metil propil éter, o sea, nombrarlo también en orden alfabético. Metil, propil y al final la palabra éter. Cualquiera de las dos formas son correctas, ¿sí? Nada más son variantes en cuanto a que una inicia con la palabra éter y la otra finaliza con la palabra éter, pero en ambos casos, los grupos, ¿no? Alquilo unidos a el oxígeno se encuentran
más bien se van a mencionar en orden alfabético. Ahora, la otra manera de nombrarlo es la siguiente. Fíjense, supongamos que, bueno, no supongamos, sino partiendo de esa estructura, yo puedo nombrar a el éter como, o mejor dicho, usando lo que se conocen como grupos alcoxi. ¿Sí? Es decir, un grupo alcoxi es un grupo que proviene de un alcohol. Ya mencionaba yo al inicio que los éteres son derivados de los alcoholes. Entonces, como se consideran derivados de los alcoholes, cuando el alcohol pierde a su hidrógeno, es decir, lo teníamos como ROH y ahora pierde al hidrógeno, entonces queda una estructura de esta naturaleza, en donde el oxígeno ha perdido al hidrógeno. Y a esto se le llama grupo alcoxi. Entonces, cuando el éter, sobre todo cuando los éteres son complicados en su estructura, conviene más nombrarlo por, usando, mejor dicho, a los grupos alcoxi, auxiliándonos de los grupos alcoxi. Entonces, un grupo alcoxi va a ser una cadena de carbonos unida a un oxígeno y ese oxígeno queda libre, está libre para enlazarse con algún otra estructura. Entonces, por ejemplo, ejemplos de grupos alcoxi, tenemos este, que se llama metoxi, este otro que se llama etoxi, el propoxi, estoy pensando en el nombre y en lugar de escribir la fórmula escribí su nombre, el propoxi, que es este. También tenemos este, ¿a qué se parece? Isopropil. Isopropil. A un isopropil, pero el isopropil unido al oxígeno, entonces se transforma en un grupo alcoxi. Y en este caso, el grupo se denomina como isopropoxi. Y así, todos los grupos alquilo que ustedes conocen se pueden transformar en grupos alcoxi. Por ejemplo, este, ¿qué nombre le darían como grupo alcoxi? Neopropoxi. No, pero no pro, sino neopentoxi. Sí es neo, pero es neopentoxi, etcétera. Es decir, los grupos alquilo que ustedes conocen, unidos a un oxígeno, se transforman en grupos alcoxi. Bien, entonces, regresándome al ejemplo que estamos tratando, ¿sí? En donde ya definimos quién es la cadena principal y vimos que, bueno, la cadena principal, como siempre, va a ser la cadena más grande de átomos de carbono, en donde en esa cadena queda incluido el grupo funcional que yo esté analizando. En este caso, el grupo funcional éter. Bien, entonces, siempre se va a numerar la cadena comenzando por el átomo de carbono más cercano al grupo alcoxi. Entonces, veamos. Voy a borrar esto porque de acuerdo a lo que se está mencionando ahora, este grupo subordinado pues va a ser justamente mi grupo alcoxi. Este será mi alcoxi, que en este caso se llama metoxi. Entonces, voy a numerar la cadena comenzando por el carbono, por el átomo de carbono, o por, mejor dicho, por el extremo más cercano al grupo alcoxi. En este caso, pues se encuentra hasta el extremo el oxígeno unido al grupo metil. Entonces, mi cadena principal está numerada a partir del carbono
al que se encuentra unido el grupo alcoxi. Por lo tanto, entonces ahora voy a escribir, ya puedo escribir el nombre del compuesto. Veamos. Entonces voy a decir que se trata del 1-metoxi, o sea, digo en qué carbono de mi cadena principal se encuentra el grupo alcoxi y qué tipo de grupo es. 1-metoxi, y luego lo voy a nombrar como derivado del alcano. Entonces, en este caso, 1-metoxipropano. Ese será el nombre de este compuesto. El nombre sistemático utilizando grupos alcoxi. Ok, vean. En este caso, el éter es de estructura mucho más compleja que el éter que puse al principio como ejemplo, ¿sí? Este realmente es un éter muy sencillo en estructura y que podemos nombrarlo como éter metilpropílico o metilpropiléter, ¿sí? Porque los grupos unidos al oxígeno son de estructura sencilla, no es compleja, pero cuando ya la estructura del éter es más compleja, por ejemplo, como en este caso, yo ya no puedo hacer uso de esa nomenclatura sencilla. No puedo. Y necesariamente tendría yo que usar la nomenclatura sistemática que usa a los grupos alcoxi para dar el nombre. ¿Me explico? Entonces, esto va a depender de la complejidad del compuesto, por qué tipo de nomenclatura yo puedo dar el nombre. Entonces, como aquí es compleja la estructura, entonces vamos a identificar a la cadena principal, como siempre, la más grande y continua de átomos de carbono, en donde en esa cadena queda incluido el carbono al que se encuentra unido el grupo alcoxi. Entonces, esta será mi cadena principal, ¿sí? Aquella más grande en la que quede incluido el carbono al que se encuentra unido el grupo alcoxi. Después voy a numerar la cadena comenzando por el extremo más próximo al grupo alcoxi, por la izquierda. Identifico a los grupos alquilo que hay a lo largo de la cadena. Entonces aquí tengo un etil, tengo un metil. Y también identifico al grupo alcoxi. En este caso, mi grupo alcoxi, ¿cómo se llama? Etoxi. Etoxi. Muy bien, gracias. Bueno, pues ya tengo todas las piezas del rompecabezas para armarlo. Entonces, voy a nombrar primero a los grupos alquilo que hay a lo largo de la cadena principal, atendiendo a las reglas de la alfabetización y el uso de los prefijos que ustedes ya conocen. Entonces digo 4-etil, 2-metil, después nombro al grupo alcoxi. ¿En qué carbono de la cadena principal se encuentra el grupo alcoxi? ¿Y cómo se llama este? Entonces digo 3-etoxi, y luego le sumo el nombre del hidrocarburo principal. Acuérdense que aquí se van a nombrar como derivados del alcano. Entonces, hexano. Y ese es el nombre de este compuesto, de este éter, que pues es digamos, es un éter complejo. Bien, espero que ya tengan la fórmula. Entonces, vamos a buscar la cadena principal. Recuerden, la más grande y continua, en donde en esa cadena quede incluido el carbono al que se encuentra unido el grupo alcoxi. Entonces, mi cadena principal, bueno, pues empieza aquí. Tengo dos cadenas de, creo que de 8 carbonos, pero esta es la más ramificada. Después, siguiendo la regla de nomenclatura, numeramos por el extremo más próximo al grupo alcoxi. Identificamos a los grupos y al grupo alcoxi, ¿sí? Que en este caso, ¿cómo se llama el grupo alcoxi? Metoxi. Metoxi. Gracias. Bueno, Ángel, ¿nos quieres dar el nombre
nombre? Sí, sería 2,3,6 trimetil, 5 propil, Así es. 1 metoxi, 1-metoxi, octano. octano. Muy bien. Perfecto. ¿No? Así es. Entonces ahí tienen el nombre, ¿verdad? O sea, es decir, vean la utilidad de usar los grupos alcoxi, porque cuando tenemos éteres así muy complejos en la estructura, podemos apoyarnos en esta variante de la nomenclatura y poder dar el nombre, cosa que no podríamos hacer siguiendo la otra forma, que también es parte de la nomenclatura sistemática, pero aplicable únicamente cuando la estructura del éter es sencilla. Hacer algunos ejercicios, pero revisando la fórmula topológica. Vamos a ver el primer caso. Entonces, tenemos un éter que puede ser sencillo, nomenclaturas. Entonces, si lo quisiéramos nombrar de manera sencilla, ¿no? Entonces tendríamos primero que ubicar a la cadena principal. O sea, ¿cuál es el más grande? El R más grande. Entonces, en este caso, todo esto es una R y lo que está del otro lado en el oxígeno también es otra R, ¿no? Que está constituida por 3 átomos de carbono. Entonces, esta parte se llama butil, la otra parte se nombra como isopropil. Entonces, puedo dar el nombre sencillo. Y escribo la palabra éter y nombro alfabéticamente a los grupos alquilo que se encuentran unidos al oxígeno. Entonces, en este caso es éter, butil, isopropil, éter butil isopropílico. Esa sería una manera. Ahora, la otra forma es nombrarlo usando a los grupos alcoxi. Entonces, para ello, mi grupo alcoxi lo voy a identificar, ¿no? Es el grupo más pequeñito unido al oxígeno. Entonces, todo esto constituye a mi grupo alcoxi, que en este caso, ¿cómo se llama ese grupo alcoxi? Isoproxi. Propoxi. Isopropoxi. Ajá. Isopropoxi. Muy bien, ya lo tengo identificado. Ahora ya nada más tengo que nombrar lo que hay en la cadena principal y luego en qué posición de la cadena se encuentra el grupo alcoxi. En este caso, pues no hay ramificaciones, entonces ya puedo escribir yo el nombre, ¿no? Es decir, 1-isopropoxi butano, ¿sí? Porque en este caso el grupo alcoxi se encuentra en el carbono 1 de la cadena principal. Si no hay duda, entonces continúo con el inciso B. Entonces, en el inciso B, pues vemos que la estructura del éter de entrada pues es mucho más compleja. Entonces aquí no hay alternativa. Hay que dar el nombre usando a los grupos alcoxi. Entonces identificamos al grupo alcoxi. Aquí está. Ese grupo alcoxi, ¿cómo se llama? ¿De qué le ven cara? Terbotoxi. De un terbutoxi, así es. Terbutoxi. Muy bien. Ahora, ya lo identifiqué. Ahora, ¿a dónde está? Vamos a numerar la cadena, a seleccionarla y a numerarla. Entonces, mi cadena principal, pues será esta. Es la más grande y continua de átomos de carbono, en donde en esa cadena queda incluido el carbono al que está unido el grupo alcoxi. La voy a numerar, comenzando, ya saben,
por el extremo más próximo al grupo alcoxi. Después, pues ya tengo identificados a los grupos, ¿no? Porque tengo grupos metil en posición 5, en 6, y en la 7 tengo un grupo etil. Entonces ya tengo todo para escribir el nombre. Y digo 7 etil, 5, 6, dimetil, 4, terbutoxi, decano. Y ahí tenemos el nombre, este éter que es complejo. ¿Les parece si ustedes se resuelven el inciso C y el D? Entonces, inténtenlo, por favor. Ya tengo el C, maestra. Adelante. A ver. Es 2, 3, dimetil. ¿Eres Ángel? No, soy Obed. Ah, Obed. Obed. ¿Cómo? Ah, Obed. Ah, perdón. Es que no los veo. No se preocupe. Ok. Entonces, a ver, ¿por dónde numeraste? De donde está el oxígeno a la izquierda, Ok. en esa cadena horizontal. Puse 2, 3, dimetil. El grupo alcoxi es un butoxi. A ver, cuéntale bien. Sería uno. No, es propoxi. Exacto, porque es de 3 Sí, carbonos. sí. Tienes que contemos el oxígeno. Entonces es 1, Sería uno butoxi. no, propoxi, Digo, propoxi. Hexano. ¿sí? Hexano. Sí, que no lo saque de onda, ¿no? La unión con el oxígeno. Este es el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. Recuerden que la otra partecita, la otra línea que está ya propiamente unida al oxígeno es el enlace. Ajá. Entonces, nada más guiémonos porque cada que hay un quiebre en la línea, entonces ese quiebre sí me está representando un carbono. Ujú. Muy bien. Gracias, Obed. Ahora, Ya tengo el D. excelente. Vamos con él. Bueno, la cadena principal es toda la horizontal, ¿Por dónde empezaste a numerar? de derecha a izquierda. Ok, muy bien. Ujú. Entonces tenemos un etil en el tercer carbono ¿Sí? y un metil en el último. Entonces quedaría como 3 ¿Sí? etil, 7 metil, Ujú. 4 etiloxi nonano. Etiloxi Etoxi. porque es etoxi, ok, 4, etoxi, nonano. nonano. Muy bien. Bueno, pues nos vemos, chicos.